buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia donde vamos a abordar el manejo del duelo y malas noticias en obstetricia. Mi nombre es Verónica Aguirre y soy médico colaborador técnico de la unidad materno-perinatal y tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado Francisco Atilio Mayorga, quien es graduado de la Universidad Nacional de El Salvador con un diplomado en formación pedagógica para profesionales y un técnico en psicología educativa de la Universidad de Houston, Texas. Actualmente es parte del equipo nacional de salud mental del Ministerio de Salud. Bienvenido, muchas gracias. También nos acompaña la doctora Gracia María Álvarez, quien es residente en ginecología del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Es todo un trabajo que complica también la emocionalidad del personal médico, ¿verdad? En donde el personal debe de estar ante una situación de embarazo y una imprevisión probablemente de un fallecimiento, pues se tiene que estar dándole continuidad a todos estos procesos de atención para el bienestar de la madre, pero casi nunca se está considerando, por ejemplo, el hecho de trabajar esta parte desde antes. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Porque tenemos los lineamientos de atención psicosocial para la atención del duelo perinatal y de primera infancia. Y entonces vemos acá que la persona pues tiene un embarazo, le genera esperanza, júbilo, alegría, ilusión y espera tener un niño sano y perfecto. Pero tenemos la situación de lo que es la muerte perinatal, ¿verdad? Que surge obviamente por una condición médica de la madre o alguna otra situación que pudiera tener, y entonces genera esta situación que ya nos va generando este duelo que en el idioma latín significa dolor. Es decir, vamos a esperar que esta madre va a tener esa dificultad bastante fuerte que evidentemente le va a afectar, como pudimos ver en la exposición de la doctora, le va a afectar en su funcionamiento fisiológico, en este caso pues la presión alta, ¿verdad? Por aquella situación de estar pensando, bueno, ¿qué pasó? Y todo eso, y es importante valorar el esfuerzo que se hace ahora, ¿verdad? En esta parte de la atención hospitalaria, en donde se le explica, se le da respuesta a la persona pues, que ha tenido esta pérdida, y es lo que nosotros recomendamos ante esta situación del duelo perinatal, que es una respuesta adaptativa normal ante la pérdida de una persona con la que manteníamos un vínculo afectivo prácticamente desde que se dan cuenta que están embarazadas, pues ya está esa relación, ¿verdad? El objetivo del duelo no es olvidar, sino integrar la pérdida. Es decir, ese dolor, toda esa situación nos ayuda a reflexionar sobre cómo se va a trabajar a nivel personal eso, ¿verdad? Que obviamente también es repentino, pero que los procesos de atención, ahora los protocolos nos indican, por ejemplo, mujer embarazada que llega a consulta, es referida a atención psicológica y pues se le debería de estar dando un seguimiento desde antes, evaluando aquellas condiciones que pueden ser parte del riesgo inicialmente orgánico que pueda haber y que puede tener como consecuencia una pérdida, es decir, un proceso de atención preduelo. Voy a ir pasando las diapositivas un poco rápido por cuestiones de tiempo y quizás en lo que más nos vamos a enfocar en el proceso de atención, básicamente, ¿verdad? Este es como para conocer un poco de cómo es esta situación. La atención a la muerte fetal a veces pueda que en otro lado no se le dé mucha importancia, pero sí
es considerado, por ejemplo, como que dice, no, si ni había nacido, ¿verdad? Es decir, ahora, bueno, con la ley Nacer con Cariño, más nosotros también acompañando en el proceso de atención con la elaboración de protocolos de atención en esta parte del duelo, explicamos cada una de estas situaciones, ¿verdad? Como, por ejemplo, la muerte fetal temprana, la muerte fetal intermedia, la muerte fetal tardía, que se trae esa secuencia de estas condiciones porque dependiendo de esta condición también, así es como la madre que sufre esta pérdida va percibiendo el nivel de la intensidad de este duelo, que este duelo es una respuesta afectiva normal, es decir, yo tengo una pérdida, pues obviamente me voy a sentir mal, pero es como me debo de sentir, pues no es que me vaya a sentir diferente, ¿verdad? Ante una pérdida importante, también, aunque ha sido ese contacto limitado en el tiempo, no implica pues que no va a generar esta situación y vamos a esperar una evolución progresiva favorable porque obviamente le vamos a dar atención. Al no dársele atención, sí, puede crear dificultades, como que es, digamos, un duelo no resuelto, alguna situación. Todas estas características que vemos acá como la tristeza, irritabilidad, cólera, dolores de cabeza, falta de apetito, depresión, taquicardias, son parte de la problemática que genera una pérdida. Obviamente no se presentan todas al mismo tiempo ni se presentan en todas las personas o no las identificamos adecuadamente, pero sí se dan y estos síntomas empiezan a disminuir de 6 meses a 2 años. Nuestra tarea no es que la persona olvide esa pérdida, sino que por el contrario, que mantenga esa pendiente de esa situación, más bien que le quite la carga emocional que le generó esa situación y pues para eso nosotros vamos desarrollando un proceso enseñándole, entre otras cosas, ¿verdad? Que puede ser visto como una pérdida, pues, desautorizada, ¿verdad? Que como que no debemos de preocuparnos tanto y de ahí vienen también, surgen las palabras que nosotros le vamos a decir a esta persona que está en esa situación de duelo, de dolor, que ha tenido esta pérdida. Y uno de los factores, o varios de los factores que influyen en la elaboración del duelo en estas situaciones es la experiencia de pérdidas anteriores similares, ¿verdad? También la previsión de la muerte. Por eso es importante cuando la persona tiene riesgo, ¿verdad? Empezar ya a hablar de esta posibilidad y de qué podemos hacer y cómo lo debemos de ir tomando. El hecho de llevar un récord de la ecografía, ¿verdad? Irla guardando, y todo lo que tiene que ver con esto, como también antecedentes psicológicos o psiquiátricos que esta persona haya tenido, aunque no hayan sido identificados en un establecimiento de salud. Puede ser que esto nos lo cuente el familiar y nos diga que puede ser la mamá, la pareja, o quien le acompañe y que nos puede decir, mire, fíjese de que ella, su comportamiento ha sido así, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ir determinando estos antecedentes psicológicos o psiquiátricos, e irlos considerando y reportándolos también al médico que le atiende, porque nosotros registramos todos los procesos de atención también en el Sistema Integrado de Salud, que es el SIS, ¿verdad? Y pues ahí se va viendo el récord de la atención psicológica que como repetí, al ser de riesgo y cumpliendo con los protocolos que tenemos, se le debe de empezar a dar atención desde mucho antes. El duelo requiere tiempo y recursos de afrontamiento activo, es decir, estrategias personales de cómo yo voy a afrontar una pérdida, pensando también qué puede pasar, ¿verdad? Es decir, esa es una preocupación que los padres generan
cuando hay un embarazo dicen, bueno, que nazca bien, que no tenga problemas, etcétera. Hay una expectativa al respecto. Y aquí vemos lo que son las fases del duelo que establece esta señora Elizabeth Kluger-Ross, pero que se representan de este modo por razones didácticas, pero en realidad estos elementos aparecen de manera repentina y puede hacer que alguno no aparezca, que nos saltemos uno por ahí y es un solo desorden que aparece, pero para representarlo son así, ¿verdad? El enojo, este pacto, ¿verdad? Dice, bueno, hoy yo lo que voy a hacer es que voy a tener más cuidado, voy a tratar de tener una mejor alimentación, voy a consultar desde el momento que me entere, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y va avanzando que en un primer momento, pues nos causa shock, ¿verdad? Aunque cuando se trata de la muerte perinatal es una situación que casi la persona, por lo que escucha, por la vivencia que está teniendo en el proceso de atención, se va dando cuenta, ¿verdad? Y va sintiendo esa intensidad de ese shock, de ese impacto, pero igual, ¿verdad? Se tiene que idea de que, bueno, tal vez no, quizás lo que yo oí no era eh, tan cierto, se va a recuperar, etcétera. Luego, pues puede aparecer irritabilidad, ansiedad, sentimientos de culpa, pues yo no me cuidé lo suficiente, no estuve pendiente, etcétera, que son parte del proceso, ¿verdad? No podemos evitar y decirle, no, señora, no se preocupe, que mire, eso tenía que pasar, esas son palabras que no se deben de decir. Más adelante vamos a llegar a ese punto. La depresión también, el sentimiento de anhelo, de lo que se espera, una expectativa que ya no está. Y luego pues ya viene la parte de la aceptación, la resolución del duelo, donde se empieza a asumir la ausencia y el retorno a las actividades esperadas. La duración no tiene una duración exacta, es variable, habitualmente son de 6 meses hasta un año, pero no se trata de que se va a olvidar, ¿verdad? Sino que se ha aceptado la pérdida. Por ejemplo, cuando se recuerda al bebé sin sentir un intenso dolor, puede ser que llore, pero no implica que está pues como la primera vez. Recupere la capacidad de placer y disfrutarla, ¿verdad? Eh, Cada duelo es diferente porque todos tenemos diferencias de personalidad y esto nos va a llevar pues a tener características distintas en el proceso, porque también es importante vivir todas las etapas hasta llegar a la aceptación. Es decir, todo lo que se pasa, como decía, es normal ante un evento inesperado, ¿verdad? Y si esto se llega a detener en una etapa, nos va a surgir un duelo patológico. Esto va a depender de que si hay falta de atención, si le damos la atención psicológica necesaria, tal y como hemos visto en el planteamiento de este caso que sí ha tenido atención, habría que revisar la calidad de la atención, pero yo espero que haya sido la mejor porque tenemos procesos de formación constante también para el personal del área de salud mental. Las repercusiones es en todo el ámbito familiar, ¿verdad? A nivel social, con los amigos, los conocidos, y todo eso es donde más a veces se nos genera bastantes dificultades porque tenemos la característica de la comunicación inadecuada, ¿verdad? Pues la persona también va a regresar a su casa sin el bebé y eso pues le va a volver a disparar una serie de sensaciones, de emociones y de situaciones afectivas que le van a volver a causar nuevamente dolor, ¿verdad? Se pierde un sueño, se pierde un proyecto de futuro, ya tenían el proceso del duelo un poco avanzado, pero se vuelve a la etapa inicial y se vuelve a recorrer el mismo camino doloroso, pero que se tiene que pasar. Ahí no hay alternativa, ¿verdad? Y entonces, los mecanismos que nosotros utilizamos es la ausencia del duelo consciente, la descompensación psicológica, que la depresión, la ansiedad, enfermedades psicosomáticas,
y la falta de apoyo familiar, nosotros buscamos restablecer este apoyo, las redes de apoyo que le llamamos, el acompañamiento, la psicoeducación a los familiares, ¿verdad? Ya se mencionó que las salas nido, donde estas personas pues se pasan, se atienden en el área afectiva y emocional. Esto pues nos lleva a lograr tener una recuperación rápida, manejo de la nostalgia, de las culpas, de las conductas de autolesiva, incluso de ideación suicida. Podemos también y debemos de estar pendientes de la parte de la cronicidad del proceso, ¿verdad? Que no se vuelva aquella situación de que estos pasos que se debieron de seguir, por eso se decía anteriormente que se deben de vivenciar, se deben de vivir el duelo para que poder quitarle la carga emocional, ¿verdad? Entonces, y evitar que se vuelva crónico, porque entonces se vuelve patológico. Y pues los factores de riesgo, el hecho de que no se hayan tenido hijos anteriormente, pues problemas psiquiátricos previos, no tener esa red social o apoyo social, ¿verdad? Escasa información sobre los procesos que se puedan dar, pérdidas recurrentes, hay mujeres que constantemente eh, tienen pérdidas, ¿verdad? Y pues eso cuesta, porque también aquí debemos trabajar mucho en esta parte luego de la pérdida para evitar este proceso de pérdidas recurrentes. Historias de depresión, no tener una pareja que le apoye. Estamos siempre con lo que son redes de apoyo, así como también todas estas estrategias, al trabajarlas en los procesos de atención al duelo, deben de llevarse a cabo a través de una situación de la entrevista y el manejo que se le da al momento. Por ejemplo, preguntar el nombre del hijo y qué se utiliza, que, por ejemplo, en los lineamientos nosotros establecemos, uno de los protocolos es elaborar una cajita. Vamos a llegar ya a esa parte, pero me voy a adelantar. Elaborar una cajita, plantearle, explicarle por qué el nombre que le pensaban poner a este bebé se va a utilizar ahí, perdón, con él, ¿verdad? Y se le va a colocar en esa cajita de recuerdos si la persona lo quiere tener, ¿verdad? La persona debe estar en una máxima intimidad posible, que se recupere y estar preparados para las reacciones y entenderla, ¿verdad? Si la persona grita, si tiene extrema ansiedad, entre en shock nervioso, si busca culpable, ¿verdad? Por cualquier situación. Y debemos también de atender e informar a los padres o familiares de modo equitativo, ¿verdad? Por ejemplo, debemos de usar palabras como siento lo que les ha pasado, me imagino cuánto querían a este bebé. También podemos decir que no sabemos qué decir porque son situaciones dolorosas que cualquier persona se le vuelve pues complicado, ¿verdad? Y pues ahí nosotros recomendamos una serie de palabras, pero también es importante señalar aquellas que debemos de evitar, ¿verdad? No le podemos decir a la persona, mire, sea fuerte, ya no llore tanto, es lo que Dios manda, ¿verdad? Porque han habido otras situaciones en realidad. Todo pasa por alguna razón, es el destino, usted está joven y puede tener más, o ya tiene la parejita, si es que tiene hijos, si se dieron cuenta que sí tenía, o más adelante va a poder continuar, y entonces todas esas cosas no se le deben de decir. Mejor, en estos casos, mejor no decimos nada. O hay personas que dicen, mire, ya tiene un angelito que la va a cuidar y le está dando responsabilidades a alguien que falleció en el proceso y la persona no lo ve así, o no es bueno que lo vea de ese modo. Por otra parte también, esta de la comunicación no verbal, ¿verdad? Como que a veces el tono de voz lo decimos de una manera sarcástica y todo eso tenemos que tener ese cuidado
Ahorita el Ministerio de Salud está trabajando en el proceso del trato humanizado, ¿verdad? Que ya se trae de años, tratando, implementando, por ejemplo, lo que fue parto humanizado a nivel hospitalario, que se trabajó bastante y pues se tiene ya esa fortaleza en los procesos de atención. Sí, nosotros vamos a tener compasión, empatía, paciencia, comprensión y no vamos a ser indiferentes a esta situación, ¿verdad? Porque también a veces de tanto trabajar en estas situaciones nos vamos volviendo un poquito duros. Nos afecta, pero nosotros debemos de continuar en el trabajo, ¿verdad? Y podemos conversar. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Según la manera de actuar, los profesionales ayudarán a mejorar o a empeorar el duelo, creando además del dolor por la pérdida del hijo, dolor por cómo han sido tratados. Y nosotros sabemos que la persona, como bien escuchamos y vimos en el proceso que se llevó de la atención médica, ¿verdad? Toda esa situación dolorosa, complicada, y como extra nosotros vamos a tratarla mal, pues generamos mayor dificultad, además de que esto afecta también la emocionalidad y una situación que genera en la epigenética, lo cual afecta para posteriores situaciones en donde la persona pueda tener un nuevo embarazo. Con todo ese estrés que se generó, pues lo tenemos que tratar de ahora. Y la manera de cómo nosotros podemos llegar es presentándonos con nuestros nombres, que sepan quiénes somos, escucharles si quieren hablar, ¿verdad? Porque a veces no, mire, ahorita no, no me diga nada que estoy no me distraiga, no ahí, no, cuénteme. Y seguimos adelante. Y cuando las personas se sienten escuchadas, pues bajan intensamente su situación, su carga emocional, su carga afectiva. Darles tiempo, recordemos que ellos están en una situación de shock, no es fácil tomar decisiones, tampoco hay que demandarles que tomen decisiones rápidas, no están en ese momento para tomar decisiones. Hablarles sobre la situación, necesitan sentir que tienen algo de control, ¿verdad? Mire, estamos trabajando con usted y usted nos va a decir aquí, si no le causamos más dolor, todas estas situaciones, ¿verdad? La parte física es súper importante, pero también las palabras de refuerzo, ¿verdad? Que le van a ayudar a esta persona a mantenerse más o menos estable también, enseñarles a mantener la calma. Debemos cuidar también nuestro lenguaje verbal, pero también nuestro lenguaje no verbal, ¿verdad? Hacer gestos que puedan afectar, ¿verdad? Debemos de ser comprensivos, no tratar tampoco de encontrar algo positivo a la muerte del niño, como decirle si ni había nacido, ¿verdad? O podía tener un problema después, eso no lo sabemos y no podemos estar queriendo dar apoyo con situaciones así. Y sí les podemos ayudar a tener recuerdos de su bebé, ¿verdad? El pelito, por ahí para la caja que yo mencionaba, darle opciones a la persona y permitir que elijan. Cumplir con los protocolos de actuación que ya tenemos documentados, y nosotros incluso por el trato, porque de repente alguien dice, mira, que yo no estoy preparado o preparada para darle palabras, pero en el lineamiento, que lo tenemos en la página web, donde se encuentran los documentos del Ministerio de Salud, ahí está, y en la parte casi final del lineamiento aparece cómo podemos nosotros dar este tipo de malas noticias, ¿verdad? Este lineamiento nos da esas indicaciones y estas acciones facilitadoras del duelo, ¿verdad? Como por ejemplo darle las huellitas, alguna ropita, un juguetito que le habían llevado, que le habían regalado, ponérselo en una cajita, sostener, que toquen al bebé. Como salió en el caso, preguntarle si quieren que una autopsia o no, ¿verdad? Pueden tomarle fotografías que van a ir en la caja de recuerdos,
y todos los rituales de despedida propios de un duelo. También explicar a otros hijos de forma sencilla la muerte del bebé, si es que hay, y los llevan. Y es bueno si lo llevan, no hay problema, porque a veces la gente dice, no, es que mire, el niño o la niña de 8 años y que no se dé cuenta, mejor no, hay que informarle, hay que enseñarle que viva esa situación, va a ser doloroso, pero es la manera como el duelo se logra manejar. Por eso sugerimos permitir y ver y sostener al bebé, incluso los niños y las niñas. Esta cajita que le pusimos un cajón, pero es una cajita de recuerdos. Los espacios habilitados en el hospital, la sala nido, la sala también de espera materna, en donde se está el proceso, si va a trabajarse con la parte esta de la lactancia, va a donar si quiere, obviamente, ¿verdad? Nosotros vamos a preguntar y mediante las herramientas comunicativas, que como decíamos anteriormente es la parte verbal y no verbal, ¿verdad? Que se está trabajando, pero también la escucha activa, ¿verdad? La escucha activa no es estar oyendo y que solo la persona hable, sino que también asegurarle que le estamos escuchando, ¿verdad? Si usted me dice que, por ejemplo, usted me dice de que esta pérdida la ha sentido mucho, ¿verdad? Y pues que debemos de trabajar en esto y posteriormente, pues, ahorita lo importante es darle su atención a usted y que físicamente, pues, quede bien, ¿verdad? No decimos más porque a veces nos pasamos y decimos, ya va a estar bueno para que tenga el otro, ¿verdad? Y eso nos ha generado muchos problemas porque a veces las madres, luego de tener una pérdida y que no son informadas a través de procesos psicoeducativos o orientativos, a los 6 meses regresan ya a empezar a tener controles. Y pues eso se vuelve, ya era de riesgo el anterior que tuvo este problema y con este otro aumenta el riesgo. Entonces, utilizar esta parte, ¿verdad?, del silencio terapéutico, como decimos, a veces es mejor no decir nada que decir cosas que no nos van a ayudar, como recurrir a frases hechas para lo que la gente repite. Luego, el apoyo espiritual a través de lo que la gente pues considere, ¿verdad? No vamos a dar nuestra opinión, ellos van a decidir cuál va a ser el proceso, si hacen un proceso de velación, si no lo hacen, o como consideren, y reforzar la parte de los grupos de apoyo, que muchas personas, pues este es el momento que aprovechan. Que ya la habíamos visto. Aquí tenemos el contenido más o menos de la caja de recuerdos. Actualmente existe un proyecto, ya viene desde bastante tiempo. Lo que pasa es que nosotros en ese momento elaboramos los lineamientos y entonces poníamos como proyecto, pero ya se tienen en varios hospitales, creería yo que en todos, no decimos en todos porque Hospital El Salvador, pues que no atiende de momento estas situaciones, pues no lo tiene, ¿verdad? Y pues las cajas las vamos a diferenciar si fue por una, digamos, muerte perinatal, pero que el niño era a término o era prematuro, entonces ahí se van. Probablemente el que es a término ya se le tenía esta ropita, ya se le tenía unas situaciones así, ¿verdad? Y como dice aquí, en otros países se hacía. Nosotros, bueno, esto se adoptó desde que inició la ley Nacer con Cariño, incluso antes de eso también creo que se realizaba en algunos hospitales. Hacemos, por ejemplo, señalizar, aquí se marcar las puertas de las mamás a través de una pintura, de una calcomanía, ¿verdad? De mariposa, flores, situaciones alusivas a eso, a lo que es la pérdida.
darle tiempo a los padres para que deciden libremente qué hacer y si no lo quieren ver o si sí lo quieren ver, si le quieren tomar fotos, si le quieren tomar los plantares o las manitas, y nosotros lo que vamos a hacer es ayudarle a que cumpla, ¿verdad? Su deseo para llevárselos, tenerlos en la casa. Si así lo quiere, se lo podemos sugerir, no le vamos a decir, mire, fíjate, aquí nuestro proceso es así y otras personas lo han hecho y así es que ya casi la gente siente que le están diciendo que lo tiene que hacer y probablemente no quiera, ¿verdad? Pero sí le podemos decir y generalmente la gente lo hace. Y preguntar si ese bebé tenía un nombre, dirigirnos a ese bebé con dicho nombre, que esto ayudará a los padres a reafirmar que ese bebé existe, obviamente ya a partir de una pérdida, pues, pero que está. Y lo otro que recomendamos, creo que está por acá, no colocar, no guardar ese nombre para colocárselo a otro, a un posterior nacimiento, ¿verdad? Porque eso revive ciertos elementos afectivos y empiezan a reflejar problemas en este niño que si se llegara a tener, pues, y aplican esa situación, se les complicaría. Ellas son cuestiones más de apego, de crianza, ¿verdad? Y puede generar dificultades. Tenemos la propuesta y creo que ya está establecido en la mayoría de hospitales de dar tanto el espacio para el duelo, nos referimos al tiempo, al momento, un acompañamiento de la familia y también del personal médico y de salud mental si es necesario, ¿verdad? Esta habitación es un espacio que ya están establecidos, ¿verdad? En donde nosotros ya podemos trabajar esta parte del manejo del duelo, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, esta identificación con una mariposa azul puede ser dependiendo de las situaciones que, que se pudiera solo una serie de mariposas y solo una sea azul. Pero ya esa es cuestión de cómo se trabaja esa parte. El ambiente tranquilo, ¿verdad? Con respeto, pero no de exclusión y aislamiento. Es decir, no se trata de ir a encerrar a la gente en un lugar, sino estar pendiente de ellos, como decía anteriormente, con el apoyo de alguien más. Esto lo más cercano al área de maternidad, ¿verdad? Una habitación individual, que no haya mucha bulla, ¿verdad? Poco transitado. Y luego, pues, el seguimiento, ¿verdad? De este proceso. Pues aquí ya tenemos nosotros toda esta situación de apoyo, la parte que decíamos de la lactancia, ¿verdad? Si quiere, dice, mire, yo ya no quiero continuar la parte de la lactancia, pero o puede ser que sí, mire, yo quiero donar la leche. Y pues con todas esas atenciones y propuestas, ¿verdad? Y también ya esta parte, digamos, en la atención psicológica se le da un proceso de búsqueda conjunta de actividades, ya sea de ocio, contacto social, por eso nosotros le llamamos al lineamiento atención psicosocial, es decir, donde se le da, por ejemplo, esta persona que generalmente es una persona joven, puede hacer que, mire, yo ahorita me quisiera entretener aprendiendo cocina, y a nosotros buscamos los contactos necesarios para que esta persona vaya, pero ya preparada también para fortalecer tanto sus redes sociales como su relación interpersonal, donde va a tener contacto con otras personas que probablemente alguna experiencia han tenido, ya sea en crianza, en parto, en dificultades en el parto, etcétera, y hablar pues de sus vivencias de una manera ya más manejable. Facilitar el contacto con parejas que hayan vivido la misma situación, por ejemplo, creando grupos de apoyo presencial o virtual, estableciendo foros. Ya esta tarea prácticamente específica del personal de salud mental, ¿verdad? Que puede llevar a cabo esto, porque también debemos de estar atentos a prevenir
depresiones posteriores, situaciones de ansiedad e incluso nuevos embarazos antes de que las condiciones fisiológicas estén en una manera pues adecuada, ¿verdad? Que pase el tiempo necesario y pues dar esa situación de apoyo. Entonces, aquí tenemos esta recomendación, ¿verdad? Nunca hay que decirle a una mujer que es joven y que podrá tener más hijos, porque ningún hijo va a sustituir al que acaba de tener. Ese la acompañará siempre y nadie es quien para negarse. Ella lo quiere por cualquier cosa en el mundo, ¿verdad? Pero pues, sufrió la pérdida y no le vamos a tratar de dar respuestas a él, sino de que lo vaya a buscar. Entonces aquí hay unas palabras que las personas mencionan, ¿verdad? Por ejemplo, a través de la terapia narrativa que nosotros aplicamos, dice, me despedí de mi bebé, le dije que estaba preparada para dejarlo marchar y que su papá y yo siempre lo íbamos a amar, que no tuviera miedo porque su alma siempre iba a estar con nosotros. Entonces, incluso podemos imitar esto y enseñarle a las personas que lea esto en voz alta, parte del proceso de tratamiento. Aquí hay otra o algo más que alguien mencionó, ¿verdad? De su experiencia. Tenemos también este libro, ¿verdad? Es decir, ocupamos un proceso de biblioterapia, La cuna vacía, que también nosotros podemos fortalecer nuestro acervo de conocimiento al respecto y tener un plan de intervención con comunicación de la pérdida, la intervención hospitalaria, intervención extrahospitalaria, es decir, cuando la persona está ingresada, cuando se da alta, y lo que mencionaban cuando exponían el caso, el seguimiento en el primer nivel, decimos nosotros, ¿verdad? Allá refiriéndolo pues a la atención psicológica también. Y si el hospital tiene esa facilidad y la persona puede llegar, no tiene problemas de transporte y todo, se le deja la cita en el hospital, siempre con la atención. Comunicación de la pérdida, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Aquí pues da las indicaciones, de esto ya hemos hablado en el proceso. Estamos puntualizando ya, por ejemplo, la intervención hospitalaria por parte del personal. El objetivo es ayudar a la pareja a confirmar la realidad de la muerte y su relación con el recién nacido. Y se recomiendan las siguientes acciones. Ya lo habíamos mencionado, la caja de recuerdos, ver y tocar, tomar fotos, qué van a hacer con el cuerpo, cuál va a ser el proceso de ritual que van a seguir, como velación o cualquier, cómo vamos a trabajar con la pareja, el papá, el acompañante que llegaba, la familia, los amigos, ¿verdad? Cómo enseñarle a la persona cómo comunicar eso y que no le cause tanto dolor y manejar la parte de lo que es el respeto, ¿verdad? Permitir el ingreso y participación de los padres y la familia. Esto a veces, bueno, anteriormente era un poco complicado, hoy pues sí se da. Tampoco inundar, no durante el proceso, sino que luego del proceso de atención, momentos antes de dar el alta, ¿verdad? El acompañamiento es importante. Privacidad y comodidad, silencio, sacar fotos de la familia, guardar, tampoco aquí no vale y salirse de la discreción, ¿verdad? Porque cuando voy con la cuestión de las fotos, que y la foto grupal y toda la cosa, eso no, ¿verdad? Sino una situación manteniendo el respeto a la pérdida y a la condición emocional que esta persona tiene. Guardar objetos del niño o la niña, la familia luego decide si los conserva o no, ¿verdad? Nosotros se los entregamos. Recomendamos a las 6 semanas, pero por las demandas que hay, por ser una situación que puede generar probablemente alguna ideación autolesiva o un pensamiento suicida, intervenirlo antes de ser posible, ¿verdad?
tener este contacto, digamos, no directamente una visita domiciliar, pero sí una visita por parte del promotor de salud, ¿verdad? De las enfermeras, ir a ver cómo está la situación y ver cómo sigue todo ese proceso. Estamos hablando de que ya al año también hay que ir a ver cómo está la situación, si llegó al año y no tuvo otro embarazo, pues y empezar a ver cómo está ya el manejo emocional, pero también las condiciones fisiológicas, ¿verdad? En la parte del duelo que están viviendo los familiares hay que involucrarlos a todos, ¿verdad? A veces a los niños se tienen como dolientes olvidados, ellos no, porque están chiquitos. Tienen que aprender a vivir y a reconocer que tenemos pérdidas también nosotros. En cuanto a los embarazos posteriores, es de considerar que va a haber miedo y preocupación, ¿verdad? Y que probablemente en este embarazo, y si se da, si no se da una pérdida, que haya esta situación de que haya sobreprotección a este niño. Entonces, nosotros en las sesiones y en el proceso podemos desarrollar aquellas temáticas de crianza, ¿verdad? De lo que es el apego, porque el apego es bueno, pero debe de ser un apego positivo, manejable, ¿verdad? No crear dependencia. Y otra cosa importante es el personal de salud, ¿verdad? Que debemos de trabajar después de vivir una situación, aunque es otra persona, pero de repente puede no sentirse culpable, quizás no hice lo suficiente, o lo que hice no fue como lo mejor, o pude haber hecho esto y pues de repente, o no me sentí apoyada por los compañeros, etcétera, y todo eso hay que procesarlo. No significa que sea así, pero lo debemos de procesar. Aquella situación del autocuidado, ¿verdad? Aprender todo eso porque nos va a afectar, aunque nos hagamos los fuertes y que a mí ya no me afecta, yo siempre. Y hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Entonces, nos dice acá que la muerte de un bebé supone para los padres afrontar un proceso de duelo, en ocasiones desautorizado, porque creemos bueno, antes se pensaba, no te preocupes si bueno, ni siquiera llegó a aparecer, ahí no lo tuvimos ni un día. Entonces la gente le quita eso y para las personas es doloroso, pues sí, no depende de ese tiempo. La pérdida también supone un gran estrés, tanto para los profesionales de la salud, de todos, ¿verdad? Que intervienen en esta situación. Hay que tratar a los padres de un modo empático, ¿verdad? Entender que están en una situación, pues, que les causa, como decíamos, el proceso de irritabilidad, de no morir, quiere culpar a alguien más o se autoculpa, lo cual también es un riesgo para él. Y como ya mencionamos, para la resolución del duelo, pues sirve mucho la creación de recuerdos, ¿verdad? Y de experiencias también. Bien, no sé, vamos a pasar quizá ya a la parte de las preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Un tema bastante interesante y a la vez también emotivo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias, licenciado, también. Y a todos ustedes también por acompañarnos de manera virtual al proyecto de ECO, también por prestarnos también para poder llegar hasta sus establecimientos. Ok, estamos viendo una pregunta, dice, ¿se debe tomar plantares al fallecimiento? Acá hay en hospitales una hoja que llenan, en cuanto al registro, deben de llenar la hoja de nacido muerto, ¿verdad? Si ya era un bebé de término, ¿verdad? Si es un bebé considerado aborto, deben de llenar siempre la hoja de nacido muerto con el diagnóstico de aborto. Así está establecido también en los lineamientos de vigilancia.
No sé si en la parte también del manejo del duelo, si llenan unos plantarcitos. Sí, se le recomienda, ¿verdad? Como recuerdo personal para que se lo lleven en la cajita de recuerdos. Y preguntan si es necesaria la interconsulta, ¿verdad? Con psicología. Si es necesario, es indispensable también porque aunque la gente diga, no, yo soy bien fuerte, hay que aprender a manejarlo. Es un tema del que no se toca mucho porque la verdad es que emocionalmente es bien complicado. Hablar con una madre que ha perdido a su hijo, una situación. Y lo otro que quiero acotar es que no solamente una interconsulta en el momento de la pérdida, sino que idealmente los protocolos de atención a mujer embarazada nos indican que debemos de pasarla con psicología.